San Mateo 24. Lo que nunca habían esperado oír llegó a sus oídos. Versículo 2. ¿Veis todo esto? Los discípulos habían llevado al Salvador, querían mostrarle las diferentes áreas del templo. Y Jesús les pregunta, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La hora se acercaba y los discípulos preguntaron cuando Jesús había llegado al monte de los olivos. Y es que el ser humano es así, todo quiere saberlo. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está? ¿Quién lo hace? ¿Cómo llegará? Así somos, todo lo queremos saber. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y aparecen 3 preguntas, las cuales nuestro Salvador Jesucristo en el capítulo 24 y 25 de diferentes maneras trata de contestar la inquietud que sus discípulos tenían. Dinos cuándo serán estas cosas, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el capítulo 24 empieza a señalar las cosas que ya estaban sucediendo: falsos cristos, falsos profetas, hambre, terremoto, guerras, señales de que el fin se acercaba. Y en medio de todo esto, en el capítulo 24 aparecen 3 señales que el Señor dejó. La primera de ellas es la que se leyó hace un momento. Mateo 24:14 nos señala algo que era esperado por muchos, porque la salvación era para los judíos, pero llegaba el momento en el cual el evangelio tendría que ser predicado más de un territorio, más de una localidad. Tendría que llegar el mensaje de esperanza, de salvación, de consolación, de alegría para todo el mundo. Y dice la Escritura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué sucederá? Vendrá el fin. Será predicado este evangelio. Imagínese usted predicando el evangelio, no solo aquí, sino más allá de las fronteras. 29 jóvenes, entre ellos el profesor Primitivo y un servidor. Llegar a un país donde fácilmente éramos identificados como mexicanos, viajando como los cubanos, comiendo como los cubanos, algunos vistiendo como los cubanos, pero con una misión específica, porque si hay algo que enmarca el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, es la predicación por testimonio. Y fue sorprendente cómo por la mañana salíamos alrededor de las 9 de la mañana todos los días, un grupo de jóvenes, la mitad en el transporte público, la mitad en una van, para llegar a la iglesia donde nos pasamos 15 días mejorándola, arreglando detalles, pero cada noche predicando el evangelio, porque la iglesia adventista cree
que el evangelio debe ser predicado a todo el mundo porque esperamos a Cristo Jesús. La solución para ti y para mí es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se acabará el dolor, se acabará la muerte, se acabará el sufrimiento. Habrá el verdadero orden, la verdadera felicidad, porque estaremos con nuestro Salvador. Saben, de estas preguntas, ¿cuándo? ¿Qué señal de tu venida y del fin del siglo? Nos muestra la realidad del ser humano. Queremos saber para obtener un beneficio. Queremos saber para estar cómodos. Queremos saber para tener información, porque la información bien usada representa dinero, representa poder, representa influencia sobre los demás. Pero hay una pregunta que hace falta y que tú y yo debemos preguntarla. Sí, es bueno saber cuándo, es bueno saber las señales, pero también es importante saber qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Porque usualmente nosotros queremos que otros hagan, que otros actúen como nosotros quisiéramos. Pero tenemos que ir más allá de lo que estamos acostumbrados. Salir de nuestra área de confort, salir de la comodidad del hogar, de la comodidad del trabajo, de la comodidad que representa tu iglesia, para ir a lo desconocido, para depender de Dios desde tu salida hasta tu llegada, para ver con tus propios ojos cómo el Señor actúa. Lo pudimos ver de una manera extraordinaria, lo pudimos palpar. Y mañana por la tarde les van a contar historias que usted dice, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, la palabra de Dios dice que en el Señor todo es posible, porque Él es el Señor del universo, el dueño de todo, el que tiene control de este mundo. ¿Qué tengo que hacer? Y en el capítulo 25, versículos 31 en adelante, aparecen ciertas acciones que los hijos de Dios, independientemente de las señales, independientemente de lo que sucede a tu alrededor, tenemos que hacer, porque ha llegado la hora en la cual tú y yo debemos alcanzar a otros con el mensaje de salvación de la manera que nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Sabemos que Él suplía primero las necesidades y después les decía, sígueme. ¿Y qué hacían ellos? Lo seguían. Dice el versículo 31 del capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de Él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya fueron a predicar el evangelio a todas las naciones. El mensaje se ha dado. El Señor viene y reúne a todas las naciones. ¿Para qué? Para dar su recompensa. Dice la Escritura en el mismo versículo 32, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les dirá? Venid benditos de mi Padre. ¿Lo pueden repetir conmigo?
venid benditos a mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve, ¿qué cosa? Hambre, y me diste, ¿qué cosa? De comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Qué maravilloso cuando los hijos de Dios se atreven a hacer esto. ¿Saben qué pasa? Cuando tú y yo damos no solo todo, vamos más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ponemos a Dios en primer lugar. Entonces suceden cosas extraordinarias que los cristianos llamamos milagros. Milagros, milagros. ¿Por qué la gente, por qué nosotros nos atrevemos a seguir a Jesús después de ver que un hijo de Dios me ayuda a saciar el hambre, me ayuda a saciar mi sed, me recibe en su hogar, me viste, me visita si estoy enfermo o estoy en la cárcel? ¿Sabe? Porque la mente tiene la capacidad de capturar y dejar en nuestro chip esas acciones que son acciones fuera de lo común. Mire, usted probablemente le gustará algún platillo de cierto restaurante, usted va y lo come 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces. Pero tal vez se le va a olvidar el día, se le va a olvidar quién lo atendió, se le va a olvidar cuánto pagó y muy probablemente solo recuerda el sabor y no pueda visualizar el plato donde estaba esa comida que a usted le gusta. El ser humano no olvida cuando alguien extiende su mano para suplir alguna de tus necesidades. Y tiene la capacidad de recordar el momento preciso, el lugar donde estaba, el día, la hora, hasta qué vestía la persona, que despojándose de lo mucho o de lo poco, estuvo dispuesta a extender su mano. Y esos recuerdos los llevas en tu corazón y los usa el Espíritu Santo. Los usa el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa persona venga a los pies de Cristo. Querido hermano, querida hermana, el Señor anhela un pueblo que esté dispuesto a darlo todo. A darlo todo e ir más allá de lo que está establecido. Ha llegado la hora y yo quiero invitarte en esta noche a que más allá de preguntar cuándo, más allá de preguntar cómo, tú y yo estemos dispuestos a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al hacerte esa pregunta, quiero invitarte a que te pongas de pie. Y mientras cantamos un himno que cantamos cada noche en la iglesia de Mantilla, cuando ellos le decíamos la iglesia de Mantilla, ellos decían siempre brilla, y nosotros le dijimos excelente, mejorando y a Jesucristo esperando, Pastor Castañeda. Y respondían con gozo al ver jóvenes y adultos allí que dejaron la comodidad, que dejaron todo y respondiendo al llamado del Señor dijeron: aquí estamos predicando el evangelio, sirviendo al necesitado, porque anhelamos ver pronto a Cristo Jesús.